En este minuto de silencio que toda la sociedad está consternada, que lógicamente está la ciudad sumida en la tristeza porque lógicamente son hechos que no se esperan y no tienen explicación aparente, ¿no? Garantizarles que desde el primer minuto la Policía Nacional está investigando con toda la intensidad, con toda la profesionalidad, con todo el rigor. Todas las líneas de investigación están abiertas, absolutamente todas. Imagínense solo por un momento. Es sábado, nos ponemos en el pasado sábado. Hoy es lunes, arrancamos una nueva hoja en el calendario, 1 de diciembre. Imagínense un sábado cualquiera, como por ejemplo el pasado. 2 niñas, 15 y 16 años. Un padre las busca y las encuentra. Bueno, encuentra sus cadáveres. El padre se llama Alexander. Las niñas dicen que se suicidaron en un parque de Jaén, que una podría haber influido en la otra. El padre dice que no, que a su hija la han asesinado. Además, parece ser que las niñas escribieron unas notas de despedida. El padre dice que la letra no coincide. Bueno, es una noticia tremenda. Buenas noches, señoras y señores. Vamos a ver en qué termina esta circunstancia. El policía Miguel Sánchez, ¿qué opinión te merece esta noticia? Aunque ahora vamos a abundar, que tenemos varias perspectivas para hablarles de esta noticia, pero así a bola pluma. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo hay que ser cauto de momento porque hasta que no se tenga el resultado de la autopsia, que yo creo que la tienen ya, porque una de las chicas yo creo que las han incinerado. Entonces tienen que tener ya datos. Pero la no policía, están publicados. La policía de momento lo que dice es que no ha habido la intervención de terceras personas. Pepe Bonet, que justamente estoy al plato y a las tajas. Estoy con Miguel Sánchez y me estaba diciendo algo, Pepe Bonet, que aprovecho para sumarle a este su programa. Muy bienvenido. Buenas noches. Bien halladas, buenas noches a todos. A este programa triste, la verdad, entre otras qué cosas. Impacto, ¿no? Que un padre encuentre en un parque de la Concordia, creo recordar, de Jaén, un parque entiendo que no muy grande, y un sábado, y de pronto se encuentra a su hija muerta en un parque. Es que yo no me quiero imaginar la brutalidad de esa circunstancia. Que se han ahorcado, Efectivamente, Manuel. Continúo simplemente con lo que termino de decir, ¿no? Que es entendible que el padre, si luego hay ciertos mensajes, ya no es la letra, eran mensajes a través del WhatsApp, ¿no? Que sospeche que no pueden haber sido ellas y que haya algo raro, está en su derecho, lógicamente. Es el padre de una de ellas. El padre y la madre, la madre de una de ellas. Manuel Bernaldez acaba de sumarse a este programa. Bienvenido. Buenas noches, María José. Bueno, yo creo que realmente es muy confuso el tema, pero parece ser que una de ellas tenía antecedentes suicidas, que había sufrido acoso escolar, se autolesionaba, parece ser, y había tenido una tentativa de suicidio, y la que están negando que se haya suicidado es la amiga, que el padre dice que tenía novio, que era una chica muy feliz, que era una gran estudiante. La hija de Alexander. La hija sí se llama Sheriff, o algo así. Esa es la que niegan que se haya suicidado, porque dicen que es muy raro que la otra le haya inducido a que haya influido en la amiga, ¿no? Se han colgado en un parque de Jaén. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los padres en muchas ocasiones son los últimos que se enteran de lo que ocurre con los hijos. Pero entonces, es normal que los padres quieran aclaración total, pero la policía en este caso, en el lugar de los hechos, harán una inspección ocular. Si descartan la intervención de terceros, que es lo que hace la policía en definitiva, pues oye,
Luego los motivos, si había acoso escolar o que había, pues ya se podrán determinar en su momento, pero lo más importante es hacer una buena inspección ocular en el lugar de los hechos y descartar la intervención de terceras personas. Eso la policía lo va a saber inmediatamente en la escena. Tras una primera inspección, Miguel, parece ser que efectivamente la policía ha desestimado que hubieran participado terceras personas, cosa que Alexander, el padre de una de las criaturas que se encontró a las niñas ahorcadas, considera que no es cierto. No, es que tampoco es la Biblia, ¿eh? La inspección ocular, la policía... Pero creo que es muy raro ahorcarse, yo creo... una gente tan joven en pareja para suicidarse, creo que no es un caso... Yo es que ese detalle lo desconozco totalmente, sí, porque hay secretos de sumario. He leído un artículo de 5.000 casos que creo que es muy raro. Que no, pero ¿tú te crees que los padres, que son los primeros que llegan al lugar y que incluso hacen maniobras de reanimación, que no iban a decir en qué circunstancias estaban, si estaban atadas o cómo estaban? Yo creo que no dicen nada. A mí me da la sensación de que... No, pero que lo raro es el suicidarse en pareja de una gente tan joven. Eso es rarísimo, ¿eh? Conocemos los casos... Pero es raro no es tan raro. Por el método de ahorcamiento. De ahorcamiento y juntos los dos. O sea, conocemos casos de gente muy mayor que se suicida. Y niñas. Pareja, una niña que se ha tirado y luego la siguiente. O tomando algo, como el caso famoso del escritor Stefan Zweig con la mujer, ¿no? Pero una persona tan joven, 15 y 16 años, que se ahorquen en pareja las dos. En pareja se suicidaron 2 hermanas, hace 4 días que lo tratamos aquí. Tenemos un programa especial, además, sobre el suicidio asistido, ahora que lo comentas, este próximo jueves, y precisamente por la polémica que se ha desencadenado nuevamente por la muerte de estas 2 mujeres tan televisivas. Se había instruido un procedimiento de autólisis. Sí, se autolesionaba la chica, porque una de ellas se autolesionaba. Entonces, podría ser que una hubiera influido en la otra. Pero el padre dice que es imposible que la haya inducido a la otra, que era muy vitalista, tenía novio, vamos a ver, a mí que era una estudiante brillante. No me gusta recordarlo, pero me ha tocado vivir algún episodio en el cual he tenido que intervenir en el fallecimiento de algún individuo que había fallecido, está claramente reconocido en lo que han manifestado los médicos, había fallecido por la ingestión de drogas, y me ha tocado dar la mala noticia a los padres, y estos me juraban y me perjuraban que su hijo nunca se había drogado, hasta que tenía que cogerles, llevarles al sitio, a la camilla, levantar lo que le cubría el cadáver, enseñarle el brazo todo lleno de pinchazos. Dios mío, lo desconocía el padre. Y ellos lo desconocían. Entonces, es que lo que yo decía antes, los padres en muchas ocasiones son los últimos que se enteran de la situación que vive un menor, porque disimula, en casa puede disimular, ellos están convencidos de que son completamente felices y a lo mejor la chica pues no lo es. Pero la chica, podemos decir, punto cero, era conocida, que tenía tendencias al suicidio y que había sufrido acoso escolar y que era una persona en tratamiento. O sea, esa era conocida y los padres eso no lo niegan. Lo que lo niegan son los de la amiga, que dicen cómo la amiga se ha podido supuestamente ahorcar en compañía de la otra, inducida por la otra. Eso es lo que los padres no se lo creen. ¿No? Qué drama. Carlos García Barret está con nosotros. Tenemos problemas con ese Skype. Más datos, miren, Alexander, padre de una de las menores encontradas sin vida en Jaén: mi hija no se suicidó, a mi hija la asesinaron. El caso es que este hombre dice que las niñas asegura que han sido asesinadas, que los mensajes de despedida que las menores supuestamente enviaron no fueron escritos por ellas. En fin, la situación es complicadísima. Ahora sí, Carlos García Barret. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo. Hola, Carlos, buenas noches. Bueno, pues llevamos un rato largo ya dándole vueltas a este caso tan tremendo del Parque de la Concordia en Jaén, donde se da la circunstancia de este
este padre que encuentra a su hija y a la amiga de su hija ahorcadas en un parque. Entiendo que si se las encuentra a la 1:30 de la mañana es porque habrá salido en su búsqueda, ¿no? 15, 16 años no es hora para que las niñas estén fuera de casa un sábado. ¿Qué sabes sobre esto? Hay contradicciones dentro de las versiones que se van escuchando por la calle. Yo he estado hablando con gente en Jaén, de hecho he hablado con algún policía y con algunas fuentes cercanas y me dicen que, bueno, que en principio estamos hablando de dos familias diferentes, hablamos de que las dos chicas se ven y se van hacia el parque. Parece ser que dicen que estaban juntas, pero realmente por otra parte dicen que no, y que recibe una llamada una llegando al portal y que finalmente las dos se van juntas al parque. Dicen que reciben un mensaje por parte de la niña. Bueno, parece ser que ven la ubicación de la niña que está llegando al portal, pero luego una de las chicas le llama y se van juntas al parque. Por otra parte, lo que cabe destacar sobre todo es que una de ellas se despide de su pareja. Durante la tarde le dice que le quiere, pero parece ser que luego escribe incluso una carta de despedida y se ocurren estos hechos en el parque. Es un poco raro y por otra parte parece ser que justo cuando las chicas supuestamente ya habían fallecido, reciben, parece ser, un mensaje y que abren ese mensaje con el móvil. Es lo que se está escuchando. Realmente es secreto de sumario. Lo que estamos hablando posiblemente no sea la realidad, pero se están hablando de algunas conjeturas que simplemente podrían dar cabida a sospecha o a que realmente no fuese un suicidio. Es lo que se está hablando. Entonces, por eso mismo hay una investigación abierta. Aparte de que, evidentemente, estamos hablando de que están en la calle y son dos menores. Claro, efectivamente. Por aquí, ya sabes, tenemos a policías, abogados. La policía en un principio, Carlos, dice que la primera inspección ocular, que no parece que las niñas tuvieran signos de violencia, más allá de ahorcarse, que me parece suficiente signo de violencia. Según están diciendo, la altura de las dos niñas sobre el sitio, punto base donde ellas acceden a colgarse, no es muy alto. Entonces, por otra parte, según me decían, las dos chicas las encontraron colgadas, pero una estaba en el suelo. No sé exactamente cuál es la verdad. Evidentemente la inspección ocular habría que decirlo, pero incluso los medios de comunicación no tienen una información certera. Yo he hablado con varios compañeros, algunos me dicen una versión, otros me dicen otra. Creo que deberíamos de ser prudentes y esperar un poco para saber cuál es la verdad. Y sobre todo, que ahora mismo las actuaciones están funcionando porque hay un secreto de sumario y bueno, lo que sí te puedo decir es que los padres no lo tienen claro. En el día de hoy, en la tarde, supuestamente habría una incineración y no sabemos todavía si querrán acceder a incinerar o no para que se pueda tener una segunda opinión con otro perito o con otro forense, digamos, un forense de parte, para saber si se debería de investigar o no. Y esa es lo que te puedo decir un poco como titular, porque realmente es lo que está sucediendo a día de hoy. Sí, lo tenemos todo cogido con pinzas. Interesantísima aportación y, como tú dices, vamos a ser prudentes y vamos a esperar a tener más datos. Pero gracias por el bosquejo que nos has dibujado. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, un saludo a todos, compañeros. Gracias. Gracias. Claro, yo les comentaba que a la 1:30 este padre salió a buscar por Jaén a su hija, la encontró ahorcada en el Parque de la Concordia, pero lo comentábamos al principio, evidentemente es que salieron a buscar porque la hora a mí no me cuadraba, ¿no? Sobre las 11:30 es cuando la familia empieza a preocuparse, precisamente Manuel, que creo que es quien ha hecho este comentario, por la tendencia suicida de la niña. Claro, bueno, una de ellas, ¿no? De una de ellas, pero de todas maneras, aquí también aparece la oreja del acoso escolar, ¿no? Porque la chica esta, la que en teoría tenía tendencia suicida, pues sufría acoso escolar y estaba en tratamiento, y yo creo que es un tema que hay que erradicar cuanto antes, y además tengo que aconsejar a los padres que cuanto vean lo más mínimo tienen que actuar contundentemente mediante un abogado. Hay que presentarse como un abogado en los colegios y dejarse de pamplina. Exacto. Y denunciar al colegio, denunciar a los profesores o el que sea necesario. No es el caso, o sea, quiere decir que no sabemos. Pero que aparecen las patitas aquí también. Aparecen las patitas, pero quiere decir que no tenemos datos. La niña con tendencia suicida había sufrido acoso escolar, ¿eh? O
sea, y a lo mejor esa tendencia suicida viene de ahí, ¿eh? O sea, o sea, que yo creo que es un tema dramático y que hay que erradicar. No podemos ir en plan de Madre Teresa Calcuta a las reuniones de padres de familia a ver qué nos cuentan y que nos tiren de la oreja. No. Yo me presento como un abogado y defiendo mis derechos, ¿eh? Y denuncio al colegio, a la Dirección General de Enseñanza, a la comunidad y al Susun Corda, el que salga, ¿eh? Y tomo medidas para evitar que pasen estas cosas, ¿eh? Yo lo que aconsejo, ¿eh? ¿Recordáis? Nosotros hablamos ya del caso de una niña, pero insisto, no tenemos datos, sí que es verdad. Manuel Bernaldez apunta a que asoman las patitas, pero lo hemos comentado, tenemos muy pocos datos, tenemos que esperar, pero sí es cierto que el acoso escolar es una lacra que se está llevando por delante a gente muy joven y, lógicamente, pues con poca resistencia emocional, ¿no? La cuestión fundamental es que tenemos que empezar a analizar cuál es la situación actual y cuál es el porvenir que le estamos ofreciendo a una juventud en la cual se han perdido los valores y que no ve claro el día de mañana. Es decir, estos niños que acosan en este bullying del que mucho se habla, pero que tenemos que empezar a entender que las causas vienen de otras razones, ese bullying hay que empezar a echarlo abajo. De esa manera también estaremos formando, como en su momento decíamos, la educación entre sexos, de tal manera que se vea iguales el niño a la niña y la niña al niño. Bueno, eso ya son otros asuntos que lamentablemente no están en nuestra mano y a mí me parece que tal y como están las cosas son asuntos perdidos, pero ojalá las palabras de Pepe Bonet se lleven a término. Yo lo pongo en duda. Hamza ya presumía en redes de su historial, un historial muy violento, la citación judicial por atentar contra agentes de la autoridad que exhibió sin pudor. Miren, les voy a contar una historia. La fotografía parecía inofensiva, casi rutinaria, una hoja de citación judicial arrugada y mal encuadrada, subida a redes sociales, sin el menor recato. Pero en la parte superior figuraba el nombre de quien ha protagonizado uno de los sucesos más macabros de los últimos meses en nuestro país, Hamza, el argelino. Este tipo, que permanece en prisión provisional por el secuestro, torturas y agresiones sexuales a Eva en un narcopiso del barrio de Juan 23 de Alicante. Este es el tipo del que estamos hablando. En 2023, él mismo decidió mostrar abiertamente aquel documento oficial en el que constaba como acusado por delitos cometidos años antes. Lo que entonces pudo parecer una bravuconada, leído hoy adquiere otro peso, ¿verdad? Aquella citación lo convocaba al juzgado de lo penal número 3 de Alicante por un procedimiento que reunía 3 delitos: falsedad documental, atentado a agentes de la autoridad y contra la seguridad del tráfico. Nada hacía presagiar que 2 años más tarde su nombre quedaría vinculado a una de las agresiones más graves que se recuerdan en la ciudad. Sin embargo, la decisión de publicar el documento aporta un extraño hilo de continuidad entre su pasado judicial y la espiral de violencia que culminó con el encierro de Eva. Manuel Bernaldez me mandaba esta mañana, ¿verdad?, más noticias acerca de este caso. Sí, bueno, es que es un caso escandaloso de la impunidad peligrosa, ¿no? O sea, una impunidad tan peligrosa que un sujeto que lo van a buscar no pasa nada y 2 años más tarde secuestra, viola y comete, además parece ser que una especie de terror en el barrio. O sea, que está todo un mundo pendiente de la banda de este, que es el que manda, según una especie de la ley de la selva. En los barrios de la ciudad española, una ciudad como Alicante, hay un barrio que tiene un sujeto que es el que impone la ley. Esto no sé cómo se permite y se tolera. O sea, la impunidad ya es peligrosísima. Estamos llegando ya... Es decir, Manuel, de lo que hablamos todos los días en este programa. Claro, lo que estamos hablando todos los días. Muy bien. O sea, una persona con antecedentes, con unos antecedentes peligrosísimos y que además se jacta de que no pasa nada, y a los 2 años una que entra por allí, la ata, le corta el pelo, bueno, si lees lo que le hizo, es un auténtico bárbaro, la violan en grupo y nada. No pasa nada. Y no pasa nada. Y gracias a una que pasaba por allí que avisa a la policía.
Es un tío que actúa impunemente, insisto, esto es la impunidad escandalosa ya. Además se cachondean. Ya hemos llegado a este punto lamentable en el que no solamente los medios de comunicación, bueno, y otros observadores se elevan en la conclusión de esta impunidad que se ha sembrado en España, sino que es que además los delincuentes se cachondean de nosotros. Pero este señor que ocurrió, todo el procedimiento, no este que está citando Manuel, sino el anterior, de lo que él se jactaba, esto ocurrió en 2019. Porque este señor no está en su país. Si es argelino, a su país. Bueno, o en la cárcel. Pepe, en la cárcel. Pepe y Manuel, yo creo que lo hemos hablado varias veces aquí. El problema con Argelia es que no admite ningún... Porque se lo dejan en la frontera atado. Pero estoy de acuerdo con vosotros cuando se jacta de que era una citación de la policía donde le acusaban de un delito de atentado, de falsedad y de otro... Le había pegado a los policías, puede ser. Era atentado o resistencia a la autoridad. Se jacta en medios de comunicación, de que no pasa nada, en todas las redes sociales, que es uno de los problemas que tampoco hemos abordado antes con el tema de las chicas, que las redes sociales. Efectivamente, que lo hemos dejado ahí pasar, pero que realmente tienen mucha culpa las redes sociales ahora, más que a lo mejor el acoso físico que puedan sufrir. El acoso virtual. En este caso, efectivamente, el acoso virtual, porque viven ahora en las redes sociales los jóvenes. ¿Qué ocurre en este caso? Él lo que hacía era alardear de que ya había cometido delitos. Si en ese caso, y ahí estoy de acuerdo con vosotros, en el primer delito que cometen, en lugar de un procedimiento judicial aquí, la expulsión inmediata, tenemos la dificultad con Argelia, hemos quedado en eso, ¿no? Pero antes de que cometa el segundo, la expulsión, en el primero, ahí estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque luego se van cargando de delitos que entiende cada juzgado de uno de ellos. Hay que ir pidiendo permiso. Que puede hacer lo que quiera, no, pero me refiero, te digo la dificultad a la hora de expulsarlos. ¿Por qué tenemos luego ese impedimento? Porque se van cargando de delitos, va entendiendo de cada uno de ellos un juzgado distinto, hay que pedir permiso de autorización para proceder a la expulsión. Por eso tiene que ser... Pero eso es el problema burocrático. Claro, efectivamente. El problema es que el delincuente piensa que tiene patente de corso. Problema burocrático y problema de legislación y problema de legislación. Vamos a darles una oportunidad al que esté limpio, aunque esté ilegal y no cometa delitos, pero al primer delito que cometa un ilegal vamos a procurar expulsarlo. Y si tenemos dificultades con Argelia, vamos a tratar de diplomáticamente arreglar eso para que nos admitan en Argelia igual que lo admiten en Marruecos. Yo creo que tenemos muchas normas para poder atajar eso. Yo creo que un tío peligroso no puede estar en la calle. Un tío peligroso puede estar en la calle. Sí, pero volvemos agredido a la policía. Y luego tenemos no puede estar en la calle. Luego tenemos una cuestión. Si Argelia no lo admite, nosotros pertenecemos a la Comunidad Económica Europea. Hay que coger y en el Parlamento Europeo debatir esa cuestión y cortar todos los lazos entre la Unión Europea y Argelia. Entonces ya veréis cómo cambia Argelia de actitud y sí que lo admite. Y te quedas sin gas. ¿Nos quedamos sin gas? No, sin gas ya nos quedamos. Bueno, has oído la última noticia. Marruecos amenaza que si entra a gobernar, siempre me voy a Rajoy. Feijóo. Que cambiará la política total. Feijóo el Alegre. Claro, es que cambiará la política, que facilitará que salgan los marroquíes de allí en lugar de poner trabas. Es que es lo que tiene que hacer. O cambia la política y adopta la misma política que está adoptando Sánchez, Marruecos, por el Sahara, efectivamente, y si no cambiará totalmente la política de inmigración y va a hacer lo que ha hecho en algunas ocasiones, ponerlos el camino en ruta para que vengan aquí. Pero bueno, eso lo lleva haciendo Marruecos desde tiempo inmemorial. Habrá que sacar las patrullas de la Armada allí para que no pasen. Sí, hombre, la Armada... Van a sacar la Armada. Bueno, claro, mira, la UME ahora sí la han desplazado a Cataluña por la peste porcina. ¿Se han dado cuenta? Por los cerdos, Lo ha pedido ¿Estás Cataluña, hablando del presidente del gobierno? No, ha dicho que la han sacado por los cerdos. Ah, por los cerdos. No me pregunten por qué he hecho una asociación de ideas y no me pregunten por qué. Más bien jabalíes. No tengo ni idea. Se han dado cuenta, ¿no?, que Pedro Sánchez es gafe. ¿Saben cuánto tiempo hacía que en España no se registraba un caso de peste porcina? De peste, 30 años, ¿no? 31. Impresionante. O sea, gafe, Pedro Sánchez, el COVID, la Filomena,
el volcán de La Palma. Danas de todo estilo. Maduro. Bueno, en fin, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo porque es tremendo. Vamos a hacer un alto en el camino y les cuento cómo quitarse un par de kilitos de encima antes de que la Navidad, los turrones y todos los dulces hagan de las suyas. Si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti, no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida, lo hacemos con Miguel Sánchez, con Pepe Bonet y con Manuel Bernández y con todos ustedes. Te esperamos a la vuelta. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Es tremendo, mira que ha pasado el tiempo, ¿eh? Ustedes saben que el asunto del tocomocho y el timo de la estampita, sí, ese tipo de timos que hemos visto en el cine español de Paco Martínez Soria allá por los años 50, sigue funcionando, es algo increíble, verán. Desarticulada, una organización criminal especializada en estafas
Cometieron los delitos en la provincia de Sevilla, Huelva, Almería y A Coruña. Seleccionaban a personas de edad avanzada y llegaron a usar la violencia y la intimidación. La investigación, desarrollada en el marco del Plan Mayor de Seguridad del Ministerio de Interior, es un programa centrado en proteger a la población de mayor edad. Comenzó a finales del pasado verano. Los agentes tuvieron conocimiento entonces de 2 robos con violencia cometidos en Lebrija, Sevilla, lo que permitió iniciar el seguimiento de un grupo que se desplazaba de forma itinerante por distintos puntos del país. Víctimas de edad avanzada y métodos clásicos, tocomocho, que simula la compra de un supuesto billete de lotería premiado por parte de una persona que dice no conocer su valor real. Estampita, que consiste en hacer pasar recortes de papel o billetes falsos por dinero auténtico dentro de un fajo que se entrega a la víctima en un intercambio ficticio. ¿Qué haces, Manuel? Es que era el centro de la redada que han hecho. Lugar. Es en Cáceres y Toledo, lo cual me ha sorprendido, yo como extremeño, que la España vacía del interior, lo que salimos las noticias es por malas cosas, ¿no? O por los incendios o por estos delitos, ¿no? Y es curioso que las redadas han sido en Cáceres y Toledo. Creo que ha habido... Toledo, concretamente, ¿dónde? Porque yo lo que recuerdo de cuando estaban activos son grupos que además son itinerantes, lo has estado explicando bien, pero concretamente había especialistas de este timo, de este palo, que eran de Talavera de la Reina, y eran familias que se dedicaban, vienen a Madrid y trabajan 8 horas como tú vas a la oficina. Ahí te ha faltado a lo mejor comentar que se trata de engañar a una persona un poco desvalida, haciéndose pasar uno de tonto y otro de listo. Pero los sitios, Miguel, eran muy lejanos de los centros. Sí, porque están... De Toledo y Cáceres hemos hablado de Lebrija, porque van a distintas... porque recorren España tranquilamente. Ellos, ahora en el coche, ¿cuánto tarda en trasladarte de una ciudad a otra? ¿Qué iban en un Peugeot? Claro, irían en donde fuera, ¿no? Pero que este timo hay que tener en cuenta otra cosa, que nos olvidamos de ellos. Los autores y los malos realmente son los timadores. Pero cuentan con la avaricia de las víctimas, que se nos olvidan estos casos porque la gente lo que piensa es que va a ganar un dinero fácil engañando al tonto. Al timador. Al tonto de los 2 timadores. Y luego, generalmente, cuando se encuentran con la situación de que han sido engañados, ¿qué ocurre? En muchas ocasiones van a las comisarías y cuentan unas milongas, cuentan que han sido atracados, cuentan que les han secuestrado, que les han llevado... Porque les da vergüenza. Que les da vergüenza asumir que han sido víctimas de este tipo precisamente. Yo estos casos los detectaba a la primera. Gente mayor que iba acompañada de su hija y al final le decía, mire usted, cuéntenos la verdad porque ha sido usted objeto de un tocomocho como la copa de un pino. No la han atracado ni la han secuestrado. La codicia rompe el saco. Efectivamente, pero que, hombre, con independencia de decir que los autores, los malos, porque están engañando a alguien, son los realmente malos, pero los otros también son cooperadores, las víctimas, ¿eh? Sí. Porque lo que quieren es engañar, quieren engañar al tonto y llevarse los billetes que le han presentado. La dimensión de este tema, ¿eh? Las redadas son terroríficas. En Cáceres han registrado 7 locales y en Toledo 4 o 5, me parece, ¿eh? Claro, porque son grupos. Pero vamos, yo lo que no he entendido jamás cuando va una víctima de estas a comisaría, digo, pero vamos, si usted le van a dar un fajo de billetes y le piden a cambio otro, pues que se lo descuenten y que le den algo menos. No, pero ¿no? la gente está acostumbrada. La gente no entiende. La gente está acostumbrada a la política y se cree todo lo que... No, hombre, no, la política, pero si esto del timo es del año... hablabas tú de Paco Martínez Soria, no, es de 40. Tony Lebrán. Tony Lebrán hizo una película completamente... Era Tony Lebrán. Es verdad, tienes razón. Los tramposos se titulaba. No me coge la ironía. No, sí te la tengo, vamos, si te cojo la ironía, por supuesto. Te la he pillado, ¿eh? Pero que quiero dejar aquí constancia de que las víctimas en este timo concretamente tienen bastante de cooperadores necesarios para que se produzca. Se dejan engañar. No se dejan engañar. La avaricia. Eso también ocurre en las campañas electorales.
Por ahí va yo, por ahí va claro, yo. No, ya, el país está abonado. El país está abonado. Pero os estoy cogiendo, pero es que no tiene nada que ver el timo de la estampita que estamos hablando con lo que estáis vosotros insinuando ahora sobre la financiación, ¿no? Pepe. Entre otras cosas. Bueno, Extremadura está en campaña electoral ahora. Y en creerse esas cosas, esas promesas que se hacen en las campaña promesas electoral. electorales tendrían que El estar tocomocho blindadas. político. El tocomocho Por político. supuesto, por Yo supuesto. siempre llevo reivindicando. Sí. Las promesas electorales Sí. tendrían que estar blindadas. Sí. ¿A que no? A la calle. No, a la calle no, a la cárcel. Exactamente. Mira, estaba acordándome de Rajoy. Por un delito de estafa. Efectivamente. Porque usted ha prometido algo que después no ha cumplido. Efectivamente. Rajoy Entonces estafó nos ha estafado. a Pues sus posiblemente electores. te piden el voto, ¿no? Claro. El precio. Hombre, no lo sé. Tierno Galván decía que las promesas electorales están para luego no cumplirlas, ¿no? Sí. Bueno, pero también decían que había que repartir porque no era ni viejo, no era ni viejo. Uy, cómo cuesta pastorear aquí, que se me van al ámbito político. Rápidamente pero de manera inmediata, o sea, me cuesta mucho los lunes. Permítanme que les hable de su flora intestinal. ¿Por qué? Porque es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo y para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolin Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin Megaflora de Mundo Natural. Bueno, tremenda la noticia, el suceso que vamos a compartir con todos ustedes porque estamos hablando de un caso de 2001. Tremendo, ¿eh? Prisión provisional para el principal sospechoso de matar a la bibliotecaria Elena Juvany. Sí. Juvany, ¿no? Juvany. En catalán, Juvany. Si es en Cataluña, efectivamente sí, es en Sabadell, Barcelona. Pues verán, la titular del juzgado de primera instancia, el número 2 de Sabadell, que investiga el asesinato de la joven bibliotecaria en 2001 en esta ciudad, ha decidido enviar a prisión preventiva sin fianza a Santi La Iglesia, principal sospechoso del crimen. Yo les doy más datos, pero ¿qué sabéis? Pero es que es muy raro todo eso, Es todo muy raro. ¿Por qué la han matado? La tiraron de un edificio desnuda, con la ropa arriba, y en la casa donde vivía uno de los acusados. Una que terminó se suicidó. Exactamente. Y luego hay un grupo de excursionistas de Sabadell, que hay una especie de omertá que ninguno habla. Es todo rarísimo. Que participaba esta mujer, ¿verdad? Claro. Eran partícipes de un grupo de excursionistas de Sabadell. Pero tanto la chica que se suicidó como que a mí lo que me extraña es que después de tantos años, efectivamente saquen ahora la muestra de ADN que tenía en la ropa de ella, una muestra desde el 2001. Es lo más raro, se puede haber estado allí esa muestra y ahora procesarla. Ahora, el mero hecho de que hubiera habido ADN en ese momento no significaría gran cosa, porque si tenían contacto... Antes, la habían intentado drogar antes con unos anónimos que le mandaron con unas bebidas. Mira, en este caso viene, como un rito, viene bien a colación el tema de las chicas estas de Jaén, porque aquí este caso, si habéis leído algo sobre él, en un principio la policía dice que es un suicidio. Están meses pensando que es un suicidio. Pero si se ha tirado desnuda y deja la ropa arriba. Pero en principio lo tratan como un suicidio. Luego cuando se dan cuenta que efectivamente es perpendicular a la pared. Claro, pero bueno, eso tampoco es determinante. La desnudaron y la tiraron. Claro, efectivamente. Ahí hay una serie de datos, de indicios que culpan primeramente a la chica esta y luego se suicida, diciendo que estaba en la cárcel, yo creo. Sí, se suicidó. Una nota y deja una nota. Yo no la he matado. Y ahora es a la pareja de ella a la que culpan ahora porque ha salido muestras de ADN. Lo raro es que salga después de 20 y tantos años. ¿Por qué la han matado? Eso que es un ritual, es rarísimo todo eso. Ahí hay un problema que es más profundo que todo esto, y es el artículo 131.1 del Código Penal establece que los delitos prescriben a los 20 años siempre y cuando
Pero se puede haber interrumpido la prescripción. Desde el 2001. Claro. No se haya, es del 2001. Claro, pero se ha interrumpido la prescripción. No se ha interrumpido la prescripción, no, porque no se ha investigado a ninguno de los acusados y entonces sí que se le aplica la prescripción. Pero en el caso, como es este objeto, que este individuo... Y la que se suicidó. Exactamente. Pero eso, en este caso, este fulano, ahora que la jueza le aplica la prisión provisional, es en ese momento cuando empieza a correr la prescripción. No cuando empezó a correr, que fue en el 2001. Exactamente. Y entonces, es por eso... porque tiene la importancia que tiene que este fulano porque es que si no prescribía hay una cosa y un detalle que habéis visto. El juez, me parece que es una jueza, a la hora de enviarle a la prisión lo hace, el principal motivo es porque él no da ninguna explicación, se calla. Porque le pregunta por el tema del ADN, imagínate que él dice, yo es que estaba en la casa con mi novia, al no contestar inmediatamente la mandaba a prisión preventiva. Porque, claro, en un silencio en ese tipo de casos es muy significativo. Y también porque en ese caso, de lo que dice, claro, en ese caso es muy importante porque te dicen, oye, hay ADN en la ropa de la víctima, hay ADN suyo, ahí no es indubitado. Ahora, Miguel, todos los antecedentes son rarísimos, son rarísimos porque no hay una causa, un motivo, una razón. Bueno, pero es que el motivo, el móvil de ese asesinato, es lo que tendrá que determinar la juez cuando interrogue a este y si confiesa. No se ve nada. Y luego el silencio de ese grupo de excursionistas, todavía más raro. Que hicieron alguna excursión y hubo alguna fiesta, algún aquelarre. Es que no sé qué pasó. Sí, hay un pacto de silencio entre ellos, ¿no? ¿Qué es lo que significa esa palabra? ¿Entre los excursionistas? Sí. Y incluso con el acusado de ahora, el no responder... Es que era parte del grupo. Claro, pero él al no responder, lo que sí deja bastante claro es que hay indicios suficientes para que la jueza le mande a prisión provisional. Y de esa manera... Que haya ADN suyo en la ropa de la víctima. Claro. Lo que pasa es que esa ropa, 20 años... estaría en los archivos policiales. Yo creo que en este caso una chica de 27 lo lleva la Policía Nacional, una chica de 27 años, bibliotecaria, y la versión oficial es que se sube a un edificio, se desnuda y se tira al vacío. Claro, la versión oficial del inicio, pero luego ya dicen que no. No, es así la versión 24 años después. 24 años. No, hombre, ¿Otro más? No, en principio la otra persona estuvo acusada. Sí, bueno, y se suicida en la cárcel. Yo no soy, se suicidó. Claro, el autor. Un momento, perdonadme, para no liarnos. Por una parte tenemos a la Iglesia, que es el tipo que es inexpresivo, que no contesta. Y claro, la jueza, como bien dice Miguel Sánchez, ha mosqueado un poquito con él. Y luego tenemos a otra persona, en este caso, que se arrastra desde hace 24 años, que decís que se suicidó. Que era la pareja. Sí, hubo una chica que la acusaron al comienzo, la metieron en prisión. Es la pareja de la pareja de la Iglesia, que es este tío que acaban de meter en la cárcel. Y entonces ella, que no era... Escribe una carta diciendo que no ha sido ella. Cuando se... Pero ya está en la cárcel. Cuando se va a celebrar cuando se va a celebrar el juicio, y cuando antes de suicidarse escribe una carta diciendo que ella no es la autora del... Entonces le dieron carpetazo porque le echaron al muerto que se había suicidado, le echaron al muerto. Claro. Pero claro, era fácil entender. Pero nadie se lo explica. Y se archiva el caso, efectivamente. Y esa prenda, esa pieza de convicción quedaría por allí y ahora han reabierto el caso y ha salido el ADN de este hombre. No tiene ni pie ni cabeza el caso. Si me permitís, miren, el informe tiene 14 páginas, no parece moco de pavo. La policía explicó en este informe en una mezcla extraída de un frotis en la zona lateral izquierda inferior del jersey, y allí se hallaron coincidencias compatibles con el perfil genético de este investigado de la Iglesia, que tenía a su vez una pareja que se termina suicidando con una carta que decía: yo no he sido. Exactamente, pero es que lo que era más perentorio era... Pero 21 años después, frotis... Claro, porque está allí. Es que el problema en este caso es que prescribía. Claro. Y si prescribe,
automáticamente impune, se ya, acabó. Y entonces alguien, si la autora no fue la persona que se suicidó, como parece ser en este caso que no fue... Es que vivían en el edificio donde la tiraron. Claro, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se archiva... Coautora. Y punto. Que pudo ser. Sí. Lo que sí que he leído, que había un inspector de policía, porque ahí yo creo que cuando suceden los hechos aún no había entrado la Policía Autónoma Vasca. Yo creo que es la Policía Nacional. No, eso es la catalana. No, yo creo que es Cataluña. Esto es Sabadell. Sí, es Sabadell. Sí, estoy perfectamente enterado. Estoy perfectamente enterado, pero como hace tantos años, aún no tenían las competencias los mozos. Eran los mozos. No, yo creo que no, que era la Policía Nacional. Y creo que hay un inspector. En 2001 los Mossos de Escuadra tenían no sé si tenían todas las competencias, ¿eh? Vamos a buscarlo, chicos. No, te aseguro Venga, que chicos. yo creo que la Policía Nacional y vamos a ver. en tema de homicidios todavía no tenían las transferencias los mozos de escuadra. Y creo que es un inspector de policía el que se empeña y la pide a la jueza el procesamiento de este individuo y dice que no hay motivo y no consiente la detención de este individuo. Un inspector de policía. Lo han metido en la... Ahora sí. Ahora está... Luego te lo busco. Ahora tiene una prisión, ha determinado prisión provisional. Ahora, ¿cuál es el móvil para...? Y además, los antecedentes, le habían intentado mandar anónimo con bebida, con drogas, se había tomado una de un melocotón que casi se pone enferma y tal. O sea, ¿qué tensión había ahí para eso? ¿Qué había pasado? Esas excursiones de ese grupo, ¿qué pasaban? Sí, efectivamente, porque hay un intento incluso, yo creo que de envenenamiento. Anterior. Y desde luego... ¿Era un bullying también eso? ¿Era un acoso? Pues algo parecido. Algo raro pasaba en ese grupo. Pero desde luego, si eran lo más importante es que la prescripción lo ha paralizado completamente con la decisión de la jueza de... acusar a este individuo, mandarle a prisión provisional y con ello paralizar y empezar desde este justo momento a contabilizar el periodo de prescripción. El traspaso de competencias a los Mossos de Escuadra se inició en 1994. Con Puyol, seguro. Con Puyol, efectivamente. 94 estaba Puyol, sí, 2 años más tarde llega a andar. Y habla catalán. El pacto del Majestic. Sí, pero que se inicie en una cesión de competencia no quiere decir que enseguida inmediatamente fueron. Además, estuvieron conviviendo Miguel, bastante tiempo. Ahí te echamos un capote. Bueno, menos mal, pero además es que yo creo que estuvieron conviviendo varios años los grupos hasta que los mozos pero era una convivencia inútil. A ver, perdonadme, la ley 10/94 del 11 de julio de la Policía de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, que sentó las bases legales para que los Mossos asumieran todas las competencias policiales en Cataluña. Bueno, luego, así que luego estudiaré. Ya sabéis que luego hay y llegamos al 2001, 7 años después. Vacatio legis. Sí, pero 7 años después se ha pasado todo, ¿eh? Sí. 7 años después, ni vacatio ni nada, ¿eh? Porque el crimen es del 2001. Ya, pero yo doy la explicación porque la gente a veces nos equivocamos. Sí, que no es inmediato, la ley no entra inmediato. Sale una ley... Suele ser un mes. Y se aplica. Igual. Pero ha pasado 7 años. Pero han pasado 7 años, que más me da. La ley estaba en vigor. No estoy afinando yo en un fin de semana que era María puente. José, la ley ya estaba a punto de jubilarse. Hombre, por el amor de Dios, y tanto que sí. Bueno, ¿se le pasaría por la cabeza a la Iglesia que le iban a pillar? Es un funcionario de la Generalitat, ¿eh? Y precisamente por el hecho de ser funcionario de la Generalitat, la jueza dice que hay peligro de fuga. Porque este tío tiene posibles para seguir cobrando su sueldo en cualquier lugar que esté. Bueno, como pasó con la que estaba en Suiza, aquella, ¿no? Exactamente. Bueno, y los que están en Waterloo, ¿no? Sí. Tremendo, señores, ha sucedido en Villanueva del Pardillo, que eso está alrededor de Madrid, ¿verdad? Muy cerca de estos estudios. Incluso. Asaltan un piso, apalean
a los dueños fingiendo ser repartidores. Los ladrones se identificaron como repartidores de correos para que les abrieran la puerta de un piso de Villanueva del Pardillo y una vez dentro apalearon a las víctimas y les robaron todos los objetos de valor. La Guardia Civil detuvo a la banda al completo horas después. Son 4 ladrones, mirad qué gracia, son 4 ladrones españoles. Sí, qué vendidos, sí. Qué vendidos algunos periodistas, ¿verdad? Que es vergonzoso. Que con las prisas de la huida se dejaron un revólver en el piso que asaltaron. El asalto tuvo lugar, fíjense, a las 11:30 del pasado jueves, cuando 2 de los ladrones vestidos con ropa oscura y de gran corpulencia llamaron a la puerta del domicilio de la calle Huertas, como les decía, haciéndose pasar por repartidores de correos. A ver, yo no sé qué parte no se ha entendido. Yo digo lo que hago en mi comunidad. Cuando llega el de correos, le digo que no le abro. ¿Qué quieren que haga? No, la respuesta es no, que se inventen otra cosa. No abran la puerta, y muchísimo menos la de su domicilio. Yo lo lamento. Y ya los repartidores que te dejan frito el telefonillo, los maleducados, porque tienen que llenarte el buzón de publicidad y sí se esconden un piso más abajo y cuando llegues te degüellan. No abran la puerta a nadie, déjense ya el del telefonillo. Las respuestas no. No, es que me había llegado una carta, váyase a correos a por ella. ¿Qué prefiere, que le llegue la carta o que le rebanen el cuello? Yo creo que ya está bien de estupideces. España no es un país seguro. Así que, y nadie va a velar por ustedes y el gobierno menos. En este caso... No abran a nadie. Están tontos. Perdónenme que les hable así. ¿Cómo se les ocurre abrir a alguien que no conocen? ¿Qué es eso de coger el telefonillo y hacer así? ¿Están tontos? Es que yo estoy hablando de que pueden perder la vida, pueden violar a sus hijas, a su mujer, y a usted le van a rebanar el cuello. Esto por ir abriendo. En este caso le sustrajeron 25.000 euros. Había dinero en efectivo, ¿eh? 25.000 euros relojes. Y 3 relojes. Ya sabían a dónde iban. Tenían que tener buena información, ¿eh? Tenían que tener una información. Hay datos excéntricos, Sí, claro, claro. muy raro. Sí, sí. Y lo curioso es... Y luego lo detienen en 24 horas. Sí, pero lo detienen en 24 horas porque se dejaron hasta una pistola. Será muy una malo, pistola, ¿no? Se la dejaron en casa de los apaleados, por decirlo así. A tiro hecho iban. Sí, y luego salieron ya sin mascarilla ni nada por el estilo, les cogieron todas las cámaras. Hombre, de todo, estos iban a tiro hecho porque tenían información. Hay que y dudar. Las pistolas eran malas, ¿no? Hay que dudar hasta de eran la de duda. fogueo. ¿Quiénes eran los agredidos? Que nadie lo cuenta, nadie lo dice. Eran 2 hermanos. Sí, 2 hermanos. ¿Qué quieres decir? Mira, una vez que los 2 hermanos... Me suena todo muy raro, ¿eh? Sí. Mira, el asalto, vuelvo a insistir, 11:30. Mal está abrir con el telefonillo a nadie que vaya. Nadie. No es que llegue uno de Amazon. Pues mueven el trasero y van a buscarlo ustedes. O por lo menos echar la cadena. Y los ladrones... Y ya luego abrirles la puerta. O sea, yo no abro la puerta Echar la a cadena, nadie. por lo menos, ¿no? No, ni con cadena, ni sin cadena. O sea, no se abre la puerta a nadie. ¿No entienden la España en la que viven? Se mira por el mirador y ya está. Manuel es que sospecha de todo porque debías de ser buen investigador. Porque estás insinuando, perdón, que al ser 2 hermanos, que uno se hubiera ido de la lengua. No lo sé. Vas por ahí y además de tienes... todo detalle raro, porque he leído que el Pardillo es un sitio peligroso, creo. Creo que hay mucho trapicheo de droga, hay muchas bandas, es peligroso, ¿eh? Y estos van a robar un sitio que hay dinero en efectivo. Claro, porque tenían buena información. 25.000 euros he leído por algún lado, ¿eh? Y los ladrones tenían... Y había relojes y tal. 21 y 24 años. Y son 2 hermanos los que se abren la puerta. Las cámaras les grabaron. Había cámaras. No, y lo detienen 24 horas. Realmente, porque hay cámaras, sí que no se puede dudar de que suena a bandas, ¿eh? Suena a bandas. Sí, sí. No, suena que tienen que tener información y, lógicamente, por donde tú ibas no ibas mal, ibas bastante bien encaminado. Miedo me da. Déjame que te explique una cosa, que tú ibas por ahí y no vas mal encaminado porque cuando se hace una investigación de este tipo, lógicamente tienes que ver quién pudo haber dado la información.
Porque esa información tiene que partir de dentro de la casa para saber que tienen muchos relojes y tienen 25.000 euros en efectivo. No es normal tener 25.000 euros en pero casa. Alguien se puede haber ido de la lengua, alguien se puede, aunque fuera de una forma... ¿Me estáis haciendo caso o no? Porque estáis distraídos ahí cada uno. Te lo oímos. Quiere concitar vuestro interés al máximo. No quiero decirte que efectivamente hecho, que alguien le ha contado que tienen 25.000 euros. Y los relojes. Ser un grupo de jóvenes, o escucharon algo, alguna conversación de alguno de ellos, o hay alguien que le da la información. Eso está claro. Yo creo que hubiera sido un buen investigador. Mejor que abogado, que no, buen abogado lo eres, pero hubiera sido tan buen abogado o tan buen policía como abogado. Eso lo he aprendido aquí, Miguel. En cualquier caso, de verdad, ¿a quién se le ocurre abrir la puerta? A nadie. No, pero en este caso no lo hubiera evitado, Si ellos tenían buena información, la manera de entrar, tienes cualquier excusa para poder entrar en el portal y llamar luego y que te abran la puerta. Si tú eres como yo, no tienes ninguna excusa porque yo no abro. Eso, pero hay 40 excusas. Claro, pero es que no hay que ser tonto en la vida. Hay que saber que vive usted en un país peligroso. Entonces no abra. Y además tenían cámaras. De verdad, Claro, el portal estaba bien, además es un sitio... Tenían cámaras que tenían peligro, Por eso también te extraña que les abran, ¿no? Si van tantos... Igual los conocían, ¿Ves eso? Otra cosa. ¿Qué estáis queriendo decir? No lo sé. No, lo que dice Manuel... Manuel, tienes una noche que vaya por Dios. Que cuando sucede un episodio de estos hay que sospechar de todo el mundo. Y todo el mundo, incluso de las propias víctimas. Es que no quiere decir que no... Lo han detenido en 24 horas, que para mí es lo más sorprendente. En Las Rozas, precisamente. En Las Rozas, a unos kilómetros. Claro. ¿No estaría en el outlet? Perdón, es que hemos empezado a hablar del outlet de Las Rozas, discúlpenme. Hacemos un alto en el camino, les voy a llevar a un lugar que es un verdadero templo de la gastronomía en Madrid. Acompáñenme. Los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid, descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante en Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida con una estafa inmobiliaria. Esta es otra, no solamente la situación terrible que vive España cuando alguien quiere alquilar un piso en este país, sino también cómo y en qué número se es víctima de estafas, tanto en pisos de alquiler como pisos de compra. En fin, convendremos que España está hecha un guiñapo, ¿verdad? Una lástima. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es.
Enseguida les cuento otra estafa para que ustedes estén preparados. El mercado inmobiliario en sí mismo es una verdadera estafa en nuestro país. Pero bueno, ya realizamos en este espacio, en La Huella del Crimen, un programa especial precisamente bajo ese nombre, la estafa del alquiler en España. Pero bueno, algo bonito les voy a contar, la cena de Navidad de esta casa, que además tiene mucho que ver con la cena de la Resistencia, la noche en la que España se levanta. ¿Hasta cuándo vas a soportar la corrupción, la censura, el asalto constante a tus libertades? Tomen muy buena nota, este 13 de diciembre, Madrid será el escenario de un acontecimiento único, la comida de Navidad de la Resistencia, el gran encuentro anual organizado por Distrito Televisión, donde la España que no se rinde se reúne para alzar la voz. El evento tendrá lugar en el imponente restaurante Terracota Casa Gallardo, en Plaza de España, un enclave histórico que se convertirá en la capital simbólica de la libertad durante una noche irrepetible. Tomarán la palabra referentes de la lucha cívica como Jesús Ángel Rojo, Ignacio Arzuaga, Javier Pérez Roldán, entre otros ponentes, en una velada que promete revelar novedades decisivas, contenidos inéditos y mensajes que marcarán el rumbo de la batalla cultural y política de España para 2026. No será una comida, será una declaración de guerra cívica, un espacio donde la sociedad civil despierta, se une y se organiza frente al deterioro institucional que amenaza el país. Una noche donde la llama de la libertad se aviva y donde cada asistente forma parte de una causa mayor. Las plazas son extremadamente limitadas. Reserva ya en el 91 371 9167 o al 722 en WhatsApp 573-909, WhatsApp 722-573-909. Comida de Navidad de la Resistencia, porque la libertad no se mendiga, amigos, la libertad se defiende. Juzgan a un empresario inmobiliario acusado de engañar a una pareja en torno a los 130.000 euros. No construyó la vivienda ni devolvió el dinero. La sección 11ª de la Audiencia Provincial de Alicante juzga el martes 2 de diciembre, mañana mismo, a un empresario inmobiliario acusado de engañar a un matrimonio en el proceso de construcción de una vivienda en la localidad de Hondón de las Nieves. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el encausado y las víctimas firmaron un contrato en octubre de 2020 mediante la empresa del procesado actuaba como intermediaria para adquirir el solar y comenzar la construcción de la casa de las víctimas. Para ello, indica el Tribunal Superior de Justicia, los perjudicados fueron ingresando diferentes cantidades de dinero en la cuenta del acusado hasta superar los 129.800 euros, según mantiene el Ministerio Fiscal, que pide para el procesado una pena de 4 años y medio por un presunto delito de estafa. El hombre no construyó la vivienda ni tampoco devolvió el dinero. Sí, la verdad es que le piden 4 años. Una pena ridícula. Poco me parece, ¿no? Efectivamente. Si es que sale a cuenta del delinquir, claro, me parece ¿te sale a cuenta? Muy poca, una cantidad muy poca. Tampoco puede poner más 6 como máximo, ¿no? Claro. Más de 50.000 euros. Exactamente. Una estafa grabada, ¿no? Sí, más de 50.000 euros, 6 años como máximo, yo creo. Pero es un cachondeo, ¿eh? Sí, sí. Porque a lo mejor los ha dejado arruinados, ¿eh? No te quepa duda. Además, ha sido una persona que ha ido cogiéndoles el dinero poco a poco, de tal manera que ellos ingresaban dinero y él no construía la vivienda. Entonces, en estos casos, ¿qué tienen ustedes que hacer? Asegúrense, cuando vayan a adquirir una vivienda, primero asegúrense a quién pertenece esa vivienda. La solvencia del que le da el dinero. Si tiene solvencia, o un aval, pedirle un aval. Guárdense un aval, soliciten un aval y ténganlo ahí previsto. No sea cosa que ustedes hagan una entrega de dinero y el fulano desaparezca, o la vivienda no le pertenezca, o el suelo no esté presto y dispuesto para construir, o el tío, como es en este caso, digo tío por utilizar un término un poco despectivo, pues se guarde los cuartos y no construya nunca. Ese va a estar en la calle los 2 años
y se lleva por delante 130.000 y ha arruinado la vida a dos a una personas, familia, ¿no? Exactamente. Pues efectivamente, poco me parece, 4 años que va a cumplir, ¿cuántos? 2 años. 200, pues, oye, 330.000 euros, muchos no lo ganan en 2 años. No, y para esta gente que se ha dejado ahí la piel, le iba dando la cantidad de poco a poco y le va a dejar la estacada, ¿no? Y además un tema como la vivienda. O sea, que no es un capricho. No era una estafa masiva, era a un... Sí, a una- es un estafador a una peligroso familia, este. sí. Sí, pero que era a alguien que le encarga la obra y luego no Y se no la la hace. hace. No se la hace. Ahí lo que pasa es que alegaría a lo mejor que a él también le tenía deudas por ahí que no pudo hacerla. Sí, porque y por eso la petición pero ha utilizado el dinero menor. que le da para pagar otras cosas, no para hacer la casa que le habían dado, ¿no? De ahí la importancia de que cuando ustedes firmen algún tipo de contrato vayan acompañadas Un abogado. de un abogado que vea ese contrato. Y ver quién es el que va a recibir el dinero, ¿no? Exactamente. Pedir garantías, luego, ¿no? Efectivamente. Y se incluyan todas aquellas cláusulas que de alguna manera les están a ustedes asegurando el uso de ese dinero. O depositar las cantidades que solo se pueden disponer según se vayan las certificaciones de obra, Efectivamente. alguna cosa, ¿no? Lo que Sí. yo te he dicho antes. Buscar alguna manera que garantice Que asegure. los pagos a cuenta. Claro. Esa es la cuestión. Bueno, que me estaba mandando Miguel Sánchez, que tiene sus propias investigaciones sobre el anterior caso. No, hombre, que no me gusta decir una cosa y luego no poder reafirmarlo. He consultado y efectivamente ahí estaban desplegados los mozos, pero ese caso concretamente me costaba a mí, pero me costaba de manera personal, por eso he llamado a esta persona, que el inspector era de la Policía Nacional el que dice que este es el autor y no consiente el juez en detenerle y lo llevaba de Policía Nacional, porque habían convivido, aunque efectivamente las transferencias fueron bastante antes, pero convivieron los dos cuerpos hasta que se hicieron definitivamente con las competencias. En cuanto a homicidios, yo estaba seguro que habían llegado como mínimo al 2002, en 2003. Pero vamos, que ahí es tirar piedras sobre mi tejado, porque lógicamente el retraso es brutal, el retraso es brutal. Yo me hubiera callado, pero como me gusta meterme en todos los charcos, El retraso es brutal, ¿eh? por eso lo Nos he tranquiliza, dicho. pero nos deja preocupados. No, efectivamente, sí, mira, yo encima para que me echéis a mí un poquito los... Pero oye, pero qué manía. No, ¿Te pero has dado que cuenta que Miguel digo, Sánchez hace aquí dos frentes claramente me identificados? gusta algunas veces, aunque tire piedras sobre mi propio tejado, pero si es una cosa que está mal hecha, pues hay que atribuírsela. Al comienzo hablaste del inspector, ¿eh? Sí. Que gracias al inspector lo contaste, ¿eh? Que gracias al inspector sabía el tema movido y que ha habido las detenciones. Sí, efectivamente. Ahora que tengo un hay inspector de policía. detenciones y eso. Pero bueno, que me voy al otro tema cuando estamos ya tratando de la estafa, ¿no? Sí. Nos vamos al Real Conservatorio de Música de Madrid. No sé, me causa tanta repugnancia, me mueve a la náusea. Bueno, pues alumnas de esta institución, del Real Conservatorio de Música de Madrid, han denunciado a un cerdo. Bueno, el titular es cosa mía, ¿eh? En realidad denuncian acoso y tocamientos por parte de un catedrático. El Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, dependiente de la Comunidad de Madrid, se convirtió este pasado miércoles en el escenario de una protesta grupal en contra de Pedro Garbajosa, el presunto cerdo, catedrático de clarinete, en fin, me ha puesto el chiste pero no lo voy a hacer, que ha sido denunciado por los alumnos por tocamientos y acoso. Los testimonios recabados por El Mundo, que es el medio en el que yo estoy basando esta información para todos ustedes, señalan prácticas cuestionables. Los cambios de profesor se volvieron algo habitual y las alumnas explicaron que sentían una gran incomodidad. Muchas de ellas señalaron que tenía una forma muy desagradable de tocarlas. Una de ellas explicó cómo el profesor medía el tiempo golpeando su mano contra mi pecho. Decía que sentía mejor el ritmo. Uno de los más reveladores señala: cuando hacía algo bien me decía, ten cuidado, que se me empina. Cuando hacía algo mal me gritaba que no valía para nada, que era una mierda. Lo que demuestra también su actitud violenta y humillante, que sufrieron también muchos otros alumnos.
Y un tipo tan despreciable, con una boca de alcantarilla como esta, es catedrático en el Real Conservatorio de Arte Dramático. De música, es que antes era arte dramático, era música, arte dramático y danza, ¿verdad? Cuando estaba en ópera. Es un centro de un nivel superior como una universidad, es increíble. Hombre, no. Como una universidad, el grado de degeneración de la docencia es escandaloso. Yo que pienso en mis catedráticos de Derecho, de Política, que cuando contestase una pregunta, algunos me dijese que se me está empinando. O sea, bueno, es que nos mareamos todos. Nos mareamos todos los que estamos en el aula. Pero ¿cómo se puede decir eso? Consienten. Que llegue a catedrático a mí me parece normal. Me parece que puede llegar. Lo que no me parece tan normal es que permanezca durante mucho tiempo sin que nadie le denuncie. Pero no te lo pierdas. Y que estas prácticas se extiendan en el tiempo a un baboso de este tipo, ¿no? Pero no te pierdas que en este caso las alumnas prorrumpen en el acto donde le están entregando un premio por 20 años de servicio. Sí, la directora dice que es automático. ¿Al supuesto cerdo? Al cerdo, dice que es automático por los años de antigüedad que llevaba. Pedro 20 años. Pedro Garbajosa es el presunto cerdo. Sí. Y además de eso, los compañeros también lo conocían. Y porque le estaban, de alguna manera, le orillaban, le excluían o procuraban no cruzarse con él. Es decir, eran conocedores de lo que estaba ocurriendo y nadie dijo nada. Nadie dijo nada hasta que las alumnas, en este acto, fue cuando se decidieron a denunciar lo que estaba pasando. Para el alumno increíble, hombre. Pero por mucho clarinete que enseñe, tú no puedes decir eso, hombre. Es una humillación escandalosa. Pero es que lo que yo veo ahí... Pero 20 años este tío. Sí. Este tío, 20 años. Eso es lo raro, ¿no? Porque, no lo entiendo. Bueno. Sí, pero es Mi pregunta, ¿las denuncias estas están hechas el día que le van a dar la medalla? Sí. Como consecuencia de que le dan la medalla y encima le van a premiar, ¿o había denuncias en el juzgado? No había denuncias. Yo creo que no hay. No hay Eso denuncias. también es un tanto extraño, porque si llevaba esta práctica... No, bueno, la directora habla de que había un expediente por las... que había ya, cuando le van a dar la medalla ya, la directora habla que había un expediente por la denuncia de los alumnos, pero que la medalla es algo obligado por los años de antigüedad que llevaba, que era como automático, ¿eh? Sí, pero es que en este caso no se puede premiar por muchos años que lleve, o yo lo entiendo así, a una persona... Pero ¿y si no había denuncias previas? Claro, es que no había... Yo entiendo que no había denuncias. Yo creo que lo de la medalla es anecdótico. Si lo que no tenía que ser es profesor. No, es está claro. Está claro. Pero es que lo mejor del caso ahora, este tío se ha dado de baja. Y entonces, va a denunciar al colegio por acoso. Y estando dado de baja, el procedimiento no puede avanzar. Pero puede cobrar. Una depresión. El procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo, sí. Para la expulsión o para alguna sanción. Verás cuando no pueda pero comer. Pero el penal, como... si hay denuncias penales, eso sí. Pero el procedimiento administrativo... no haya ninguna denuncia en el juzgado de estas profesores estrafalarios los hemos visto todos los centros de estudio, ¿no? Pero nunca en estos niveles que estamos diciendo, que llegan a presión, ¿no? Pedro Garbajosa, como yo les he dicho, presuntamente el cerdo, el profesor de clarinete y catedrático. ¿Cómo están las cátedras últimamente? Claro, el nivel de docencia. Ay, Dios mío de mi vida. España va cuesta abajo sin frenos, amigos. A ver, por su parte, la directora del conservatorio ha reconocido que existe un procedimiento de expediente disciplinario abierto contra él a petición del centro por falta grave o muy grave tras la denuncia de 2 alumnos. Ante las críticas por realizar el acto a pesar de las denuncias, la directora, una tal Consuelo de la Vega, se dice, a mí esto es lo que me flipa, si me permiten la expresión, por no decir otra cosa, se dice conocedora de la situación, pero afirma, sin una resolución nuestro trato como institución ha de ser como cualquier otro profesor, y eso incluye concederle la insignia por 20 años de servicio al conservatorio como a los demás. Nosotros no somos jueces. Hombre, no son jueces, pero aquí cuando se otorga una medalla, aparte del tiempo
que tiene que llevar, si son 20 años para otorgársela, tiene que tener una carrera limpia. Claro. No, pero es por la antigüedad. Pero no, pero da igual, pero tienes que mirar. No, porque no tiene ningún antecedente. Si no tenía antecedentes, pero no, habla ya de que tenía un expediente abierto, un expediente disciplinario abierto. Pues mientras esté sujeto al expediente, no puede recibir ningún premio. No prórroga hasta que acabe el expediente. Claro, pero queda pendiente de decir, oye, si luego el expediente se archiva, te otorgaremos la medalla, pero mientras tengas ese expediente, no te podemos dar la medalla. Lo increíble es que esto haya llegado a este nivel, ¿no? Eso es increíble. Bueno, vamos a seguir hablando de cerdos. Dejamos al presunto cerdo catedrático del Real Conservatorio de Música de Madrid para irnos con otro cerdo. Es tremendo, ya les hemos contado muchas veces noticias sobre abuelos que abusan de sus nietas. Lamentablemente tengo que compartir con ustedes otro caso que ya se pueden imaginar. La audiencia de Alicante condena a 5 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su nieta, ojo, durante años. Se habla de una pena de prisión de 5 años por un delito continuado de abuso sexual a una menor. A este hombre cometió tocamientos en sus partes íntimas a su nieta durante 6 años. La sala le impone el pago de una indemnización de 15.000 euros para la niña por los daños y perjuicios derivados del delito que sufrió. El hombre tampoco podrá acercarse a menos de 500 metros de ella, de su domicilio, de cualquier otro lugar en el que se halle, ni comunicarse con la víctima por ningún medio. A ver, los hechos comenzaron en el año 2009, cuando la víctima tenía solo 4 añitos y el condenado, el cerdo, 67. Según recoge el relato de hechos probados de la sentencia, el hombre aprovechaba que era el encargado de recoger a la pequeña del colegio porque la madre trabajaba y entonces abusaba de ella. El penado se valió de la relación de parentesco que tenía con la niña para, con ánimo de satisfacer su apetencia sexual, desnudarse ante ella en diferentes ocasiones, pedirle que le besara y someterla a tocamientos en sus partes íntimas. Sí. Y ese caso se ha conocido gracias a que la niña en el colegio estrés postraumático, ¿no? recibió pues una especie de clase sobre la agresión sexual, de lo que hace un abuelito. Exactamente. Y entonces ella, ante verse un poco retratada en esa clase, pues denunció lo que le estaba ocurriendo. Pero desde luego ya hay que ser canalla y hay que ser cerdo con una niña de 4 años. Anda, que la madre, que yo no sé si será el padre, el abuelo materno o el paterno. Es que no lo sé. Es el materno, lo dice, ¿verdad? No lo dice. Pero ¿cómo la madre lo permite estando el abuelo con la niña, no? Y además... Pero la madre no sabría nada. La madre no sabría nada. Habrá abusado el abuelo de los hijos también. De todo un poco. Bueno, ya estás es que no sé si es cosas paterno o materno. Yo especulo, ¿eh? Es de suponer que el padre y la madre eran ajenos a lo que hacía el abuelo. El abuelo iba a recoger al colegio como miles de abuelos. ¿Abusa de la nieta? ¿Y qué ha pasado con la generación intermedia? ¿El padre y la madre? Pues estarían ajenos a lo que hacía el abuelo. No, si no digo en ese momento. Que si ha Manuel, hay un salto. Claro. Yo violo a la nieta. ¿Y qué ha pasado con la generación intermedia? Claro, Manuel dice que también realmente es una agresión sexual, pero son tocamientos. El perfil del abusador es asalto. Hombre, que se desnuda delante de la niña. Sí, puede ocurrir o no. ¿Y qué ha pasado con los hijos y con las hijas y tal? Pero si hubiera tenido, sí, tienes razón ahí, metes ahí una cuña. Razón, ¿eh? No, pero que si era la madre o el padre hubieran tenido esa experiencia con respecto al mismo individuo, no lo hubieran dejado. Claro, por eso yo creo que son ajenos total. Incluso no tendrían ninguna sospecha. El abuelo sería un abuelo muy cariñoso con la nieta, porque estamos hablando de 6 años, durante 6 años.
Entonces, la chica, en un principio, con 4 años, no tiene conciencia de que eso sea un abuso sexual. Ella va adquiriendo la conciencia conforme va cumpliendo años y sobre todo... Es que se desnudaba... Efectivamente, pero sobre todo, como ha dicho Pepe, cuando llega a una charla de estas en el colegio y dice, esto es lo mismo que hace mi abuelo, o lo que hacía mi abuelo, porque a lo mejor ya había dejado de hacerlo. Con 10 años me parece muy poco los 4 años que le piden de prisión, ¿eh? Sí, a mí también me parece. Pero tiene que tener ya... Esto es España, el paraíso del delincuente. Era un pedófilo que actúa a saltos de generaciones. A mí eso es lo que... Y no soy psiquiatra ni psicólogo ni nada, pero me extraña esa conducta del que salta de una generación a otra, abusando de niños. Bueno, se dan casos de abuelos, de padres, de abuelos, se dan casos, pero yo creo que no tiene por qué. Puede ser que efectivamente haya saltado una generación. Vamos con Carmen Sánchez, que ella sí es psicóloga y muy poco, nos parece muy poco, evidentemente. Carmen nos puede dar una perspectiva, un análisis sobre este caso nauseabundo. Mueve a la náusea, Carmen. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenida. Nosotros contamos demasiadas noticias de estas características. Estaba recordando, Carmen, al Pelicote español, que no recuerdo ahora mismo, que además el caso lo lleva un colaborador nuestro, Alberto Martín. Creo que es que no me acuerdo ahora mismo la cantidad de años, pero vamos, yo es que no le dejaría salir a la calle. Pero demasiados abuelos toqueteando a las nietas, ¿no? Pero mira, no solamente abuelos, esto se da mucho en el entorno familiar. Precisamente por eso las víctimas es porque no sabemos y no tenemos estadísticas claras de la cantidad de abusos que se producen porque no se denuncia a la familia, abuelos, primos, hermanos. Esto se da en todo el ámbito y es más, te digo que incluso aquí estamos hablando de un abuelo, pero yo, por ejemplo, también en la asociación tengo una madre que le hemos tenido que retirar al menor, que tenía 15 años, porque estaba dispuesta a acostarse con su hijo. Entonces, quiero decirte que estas cosas ocurren. Aquí hay un trastorno psicosexual en estas personas que se desarrolla y que evidentemente esta gente lo que va y lo que a ellos les motiva es abusar de los menores. ¿Que son enfermos mentales? Desde luego que no lo son, pero que tienen un trastorno, sí. Y es más, os diré que a mí me ha tocado un caso muy cerca y os puedo decir claramente que he sido yo misma, en el cual abusaron de mí con 5 años. Dios mío. Dios. Era un primo de mi madre. En ningún momento lo supo nadie de mi familia, porque yo tenía terror. A contarlo. Sí, porque y eras consciente, Carmen, eras consciente de que te estaba haciendo daño, pero tenías miedo a contarlo. Sí, porque no me iban a creer. O sea, claro, es que entiendo. Además, la situación con mi madre era muy lamentable y, claro, mi madre, vamos, es que encima me iban a pegar a mí diciendo que qué me estaba inventando yo. Entonces, estas cosas ocurren. Tanto la víctima tiene muchísimo miedo a que esto se sepa. Mira, yo he sentido una vergüenza horrible. Te sientes sucia, te sientes que no puedes decirlo. O sea, a mí me ha costado mucho hablar. Os diré que yo hablé con 56 años delante del decano del Poder Judicial defendiendo a una menor que estaba sufriendo abusos por parte de su padre. Y en ese caso que tuve que ir a hablar con el decano para que escucharan a la menor, que me la escucharon con 6 años, fue donde yo fui capaz de transmitirle lo que a mí me había ocurrido y por qué estaba entendiendo lo que le estaba pasando a esta niña. O sea, esto es durísimo, os lo digo de verdad, y hay muchísimo más de lo que os imagináis, pero muchísimo. Mira, la última estadística que tenemos, que es del 2024, en el 2024 tuvimos 3.936 adultos
en los cuales, se detectaron de que esta gente estaba abusando de menores y hubo 1.151 condenas. Pero nos dan los datos del 23 al 24 en ese año, pero datos reales de todo esto no los hay ni los tenemos, por lo que estoy diciendo, porque los niños no hablan, tienen mucho miedo, es rarísimo, rarísimo que un menor hable. Nosotros conseguimos que en la asociación nos hablen, pero porque realmente yo lo detecto, tanto en hombres como en mujeres. Yo hablo con ellos y les digo, han abusado de vosotros, ¿verdad? Y me dicen, ¿cómo lo sabes? Digo, porque lo detecto, porque yo lo he pasado. Madre mía. Y lo detecto, pero es muy difícil, os lo digo de verdad, llevar todo esto, porque ahora me decís, el abuelo va 5 años a la cárcel y le va a dar una indemnización. ¿De qué vale esa indemnización? De nada. Y ese dolor te queda para toda la vida. Y luego, 5 años a la cárcel. No, señores, 5 años a la cárcel, pero que este señor haga terapias, que este señor se cure, porque se les está tratando y se está viendo que en algunos está dando buenos resultados. A la gente no hay que dejarla solo en la cárcel, a la gente hay que ayudarla a sanar todas estas conductas. Porque yo te digo que he tenido aquí hombres que han tenido tumores cerebrales y han tenido una alteración, precisamente porque lo tenían en el lóbulo derecho, y han tenido alteraciones sexuales, y eran por un tumor cerebral. Ya. Entonces, hay muchos componentes en los cuales, influyen en muchas de estas cosas. Ya sabía que Carmen Sánchez nos iba a hacer un análisis la mar de interesante, tremendo el relato. Muchas gracias, a través de ese relato conseguimos entender un poco más. Gracias, Carmen. A vosotros. Qué tremendo, ¿eh? Terrible confesión. Guau. La verdad es que hay una cosa con la que no estoy de acuerdo con Carmen, y es eso de hacerles sanar en la cárcel. Me parece muy bien sanar en la cárcel, pero ese tío no tiene que salir de la cárcel hasta que no esté totalmente recuperada la persona a la que ese sinvergüenza ha violado, ha maltratado, ha sometido a tocamientos. Yo creo que si esa niña no tienen ningún claro, es que si la niña, si esa niña está de por vida ya perjudicada por lo que ese sinvergüenza le hizo, ese sinvergüenza no tiene que salir de la cárcel, tiene que pudrirse. Yo soy más para terminar el programa que a este tío lo echen de comer a los jabalíes. Se me ocurre. A los de la peste porcina. Como idea, ¿eh? Que lo mismo no es buena. Pero igual contamina a los jabalíes, ¿eh? Efectivamente. No, efectivamente a mis animales no pueden hincar el diente a esa basura. Pero vamos, este cerdo de 60 y tantos años ya... En fin, no le voy a contar la salida buena, ¿verdad? Que estamos al final del programa y me he portado bien, ¿eh? He estado yo... ¿A que sí? Muy centrada, sí. Hoy he estado... En fin... por cierto, queda poco, pero 24 años de cárcel al criminal que, recuerdan, asesinó a la tendera de la plaza de Tirso de Molina de Madrid, que era un lugar maravilloso y que se ha convertido en una pocilga, una basura, un lugar donde no se puede pasar por el miedo de todo lo que hay allí. 24 años le ha caído. Pero como siempre, España, el país de la delincuente. Hay un elemento que no se ha tenido en cuenta, ¿eh? Yo creo que intentaba violarla, ¿eh? Porque la llevó a un reservado. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué la llevó a un reservado? Para encerrarla, supuestamente. No, para encerrarla no, pues ya se iba, la había robado, se iba. La mujer estaba indefensa, se ensañó con ella y de pronto la llevó a un reservado. ¿Para qué? Para violarla. Eso no se 8 puñaladas. No se ha tenido en cuenta eso. Había que haberle metido algunos añitos más por esa tentativa, ¿eh? Sí. De agresión, ¿eh? Pero fíjate lo que hace el salvaje este tío por 200 euros. Estamos fuera de tiempo. Sí. Bueno, lo que sí que recuerdo que dije que la mujer que era cómplice, que no estaba en el momento y había salido. Robo,
cómplice de robo. Sí, efectivamente, pero no estaba en el momento tenemos de la que ir. señalada. Permítanme que les hable de Colacel Antiox antes de irnos. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos, Miguel Sánchez, muchas gracias. Gracias. Manuel Bernaldez, qué irónico vienes hoy, qué te han dado hoy de comer. Pepe Bonet, muchas gracias, querido. Buenas noches. Y lamentar que el maestro Sabina se nos ha retirado. Ay, es verdad. Pero vuelve, ¿eh? ¿Como quién, Manuel? No. Los grandes artistas. No va a decir ni mu. Como los grandes artistas. Venga, hombre. Le corto la coleta. Lánzate. Buenas noches, me tiene miedo. ¿Alguien que se ha cortado la coleta, ¿Te Manuel? quieres callar? ¿Qué quieres? ¿La quieres montar, verdad? Buenas noches, les recuerdo, eldistrito.es. Para más información general. Muy bien, Manuel, así me gusta. Volvemos enseguida. Ya el lunes les cuento a quién se refería y el miedo que me tiene.